Mi invitada de este episodio es Ana María Valderrama, quien nos va a compartir sus instrucciones para reinventarte en la era de la inteligencia artificial. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Yo les tengo que confesar que hasta finales del año pasado, del 2023, pues yo había simplemente evitado el tema de la inteligencia artificial. Me había dejado influenciar por aquellas personas que decían que era peligroso. Yo pensaba que a mi edad ya era demasiado tarde, que era muy vieja para aprender de eso, y realmente mi actitud había sido como la de un avestruz, que ante el peligro mete la cabeza en un hoyo para no ver absolutamente nada. Sin embargo, reflexionando en mis propósitos del año 2024, tomé la determinación de que definitivamente quería aprender qué es eso de la inteligencia artificial. ¿Para qué sirve? ¿Le sirve a uno? ¿Qué se requiere? ¿Qué habilidades necesitamos? Y quería volverme, aunque sea usuaria básica de distintos sistemas como el ChatGPT, y de esa manera poderme montar en la ola de la cuarta revolución industrial, reinventarme, como ustedes saben que me gusta hacer, por lo que comparto mi historia en mi libro Florecer en Invierno, y de esa manera pues poderle sacar provecho a ese tema. Como yo soy diciendo y haciendo, pues ya tomé mi primer taller, lo tomé con Nicolás Uribe, un taller espectacular que me enseñó muchísimas cosas sobre el ChatGPT y entre otros muchísimos programas. Ya ayer creé mi propio ChatGPT con la información de mi libro y ya le empecé a hacer unas preguntas y ya me empezó a bajar una información alucinante. O sea, esto es como mágico, yo no lo podía creer, no lo podía vislumbrar. Y bueno, lo segundo que decidí hacer fue hacer este episodio con una joven espectacular que es Ana María Valderrama. Ya van a conocer más de ella, experta en el tema de inteligencia artificial y pues que nos va a ayudar a resolver muchísimas dudas que yo tengo y que sé que muchas personas y muchos de los oyentes a este podcast también tienen. Algunas de las dudas que Ana María responde a lo largo de este episodio son temas como, bueno, ¿qué se requiere para uno reinventarse en la era de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son algunas de esas habilidades que requerimos para poder sobrevivir acá? ¿Cómo podemos enfrentarnos pues, a los miedos que nos generan todos estos cambios, la innovación, tanta actualidad, tantos cambios? Y un tema también que me parece bien importante es cómo protegernos de los fake news. En la medida que hoy en día con el social media pues se generan tantas noticias, cómo saber cuáles sí son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces te invito a escuchar este episodio que quedó espectacular y que no te lo pierdas. Te voy a contar un poquito de quién es Ana María antes de entrar al episodio y ya la entrevista con ella. Pues Ana María es fundadora y CEO de Business Intelligence 360, que es una empresa dedicada a ayudar a otras empresas a llegar a su siguiente nivel de madurez en inteligencia de negocios. Es apasionada por los datos, por la tecnología como el motor que mueve la economía y ayudar a las empresas a sobrevivir. Ella es capaz de identificar el constante movimiento en innovación como la clave para el éxito empresarial. Ha trabajado por más de 7 años ayudando a empresas de múltiples sectores a escalar sus ventas usando analítica de datos e inteligencia artificial. Actualmente se enfoca en crear estrategias para que las empresas sobrevivan a la cuarta revolución industrial y que alcancen a convertirse en compañías eficientes y que usen activamente la inteligencia artificial rápidamente. En paralelo, ha trabajado con diferentes grupos de empresas entendiendo el contexto geopolítico colombiano, defendiendo la democracia y la institucionalidad. Se considera una persona de retos, en la búsqueda de nuevas experiencias. Cree fielmente en el poder de la mente y tiene alma de estudiante.
Estudió una licenciatura en matemáticas en la Universidad de Antioquia, luego se especializó en Big Data e inteligencia de negocios y después se certificó en inteligencia artificial en el MIT. Y a Ana María le apasionan los retos profesionales, viajar y la investigación. Ana María, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Muchas gracias, Majo. Qué rico estar acá contigo. Pues yo soy absolutamente feliz, como te estaba mencionando. Uno de mis propósitos del año 2024 fue, tengo que dejar como de obviar este tema tan importante de la inteligencia artificial, del AI, y empezar a entenderlo, porque el mundo está cambiando y no me puedo quedar atrás. Entonces, pues tomé una clase espectacular con Nicolás Uribe, que me estuvo explicando. Cuando estuvimos en IWF, en la reunión anual, tú nos estuviste presentando y dije, tengo que traerte para que no solamente me expliques a mí, sino a todos mis oyentes qué es esto, cómo se mastica, cómo hay que reinventarse y cómo podemos empezar a volvernos, digamos, con una capacidad lo suficientemente buena para navegar en el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, muchas gracias, Ana. No, muchas gracias a ti. Definitivamente es el año de la inteligencia artificial. Estamos pasando por un proceso de transición increíble. Pues inicialmente tuvimos la primera revolución que fue con todo el tema de las máquinas a vapor, luego llegó la electricidad, luego llegó el internet y hoy estamos en la era de la inteligencia artificial. Háblanos un poco de tu niñez y qué te marcó. La verdad, yo tuve una niñez bastante tranquila, bastante feliz. Creo que me marcó mucho como la influencia que tuve de mis abuelos. Ellos de alguna manera despertaron como esa llama de emprendimiento, esa llama de investigación, de curiosidad, de aprender de números. Mi abuelo paterno tenía una fábrica pequeña de casas de pesebres de Navidad. Y todo el tiempo éramos como en torno a esa microempresa y ayudar como a empacar, como eso era como los juegos, divertirnos en el taller del abuelo. Y por parte de mi abuelo materno siempre fue como me enseñaba a jugar cartas, me enseñaba el sentido del dinero y como que al final no eran como los juegos típicos de la niñez, sino que eran como juegos de la vida real. Y hoy yo me siento que es como un juego en el que le estoy apostando a trasladar todo esto a la vida real. Y eso me pasó y al final termino en la carrera y en la vida aplicando todos esos conocimientos y todos esos aprendizajes que tuve con ellos. Tú empiezas a estudiar matemáticas, pues que además es una carrera, creo yo, puede que esté mal, pues que no es una carrera tanto de mujeres, sino como que más hombres estudian. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Tenías las capacidades? ¿Fluiste? ¿Te apasionaba? O sea, ¿cómo llegas a las matemáticas y cómo te va estudiando matemáticas? Bueno, no hay una parte como muy romántica de la historia de las matemáticas, simplemente fue como me va bien en muchas cosas. Fui muy buena estudiante en general en el colegio y al final dije como bueno, ¿qué voy a estudiar? Me gustaba la economía, me gustaba la administración, empecé en estadística y algún día dije qué bueno ser profesora de cálculo. No tenía tanta claridad, era muy joven en ese momento, tenía 16, 17 años. Y en algún momento se me metió como la curiosidad de las clases de cálculo porque yo estudiaba en la Universidad Nacional y eran unos auditorios, ponle tú 250 personas y tuve una profesora que dije me gustaría ser como esa profesora y empecé a estudiar, me paso de carrera para licenciatura en matemáticas. Y sí, tienes toda la razón, son muy pocas las mujeres que se registran en este tipo de carreras. Teníamos clases muy pequeñas y muy poca participación femenina. Y en las ingenierías, porque en la base, pues normalmente en las universidades públicas la base de las ingenierías y de las carreras de ciencias exactas se da para todos igual. Y es un factor común no encontrar muchas mujeres en las carreras.
Yo creo también parte como de esa niñez y como que no nos infundan desde pequeñas como ese amor y esas habilidades por la parte numérica, por el pensamiento lógico. Yo creo que sí determina mucho como esos primeros años y el colegio, esa toma de decisión hacia qué carrera presentarse y hacia qué carrera identificarse o empezar a estudiar. Y creo que hay una gran falencia entre la cantidad de mujeres que estudiamos ciencias exactas, y creo que está directamente relacionado con los puestos administrativos, gerenciales dentro de las compañías, porque no es lo único, pero es uno de los conocimientos o de las habilidades que generas en las altas gerencias o que deberías de tener. Anita, ¿y tú qué le dirías a las mujeres que nos estén oyendo y que estén con la duda para animarlas e incentivarlas para que se metan a este tipo de carreras, pues que llaman carreras STEM? Sí, yo creo que estamos en una gran oportunidad, en un momento muy oportuno, y no solamente como carrera profesional, como carrera formal, sino que también hay miles de oportunidades para estudiar, o sea, cursos cortos, cursos largos, carreras profesionales. Quien ya tenga una carrera, que haga un MBA, que haga ahí, o sea, no un MBA general, se puede hacer con énfasis en analítica, se puede hacer con énfasis ahorita en inteligencia artificial, es perderle un poquito el miedo. A veces creemos que es muy complejo, que es muy técnico, y a mí me pasó en la especialización. Yo hago la especialización en Big Data y en inteligencia de negocios, y entré en un mundo 100% técnico que al final digo, yo no sé si esto es realmente lo que quiero, pero cuando pasas un umbral como de aprendizaje corto, que es un tema de empeño y de tomar las decisiones difíciles y de hacer como ese trabajo difícil que muy pocas personas quieren hacer, creo que hay como un gran reconocimiento y una gran oportunidad en estar en un nivel diferente. Es más corta la carrera cuando se tienen habilidades que no tiene el gran común de las personas. Si tú tienes una habilidad específica que resalta sobre el promedio, porque no todos lo quieren hacer, pues vas a tener una ventaja competitiva sobre esas personas o sobre ese grupo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad. No es tan sencillo, hay que tomar la disciplina y hay como que incomodarse en ese periodo mientras uno está aprendiendo esto, se está enfrentando a lo desconocido, pero creo que el premio luego es tan grande que vale 100% la pena. Me parece espectacular lo que estás hablando, digamos, de incomodarse, de esforzarse, de disciplina, pero que al final hay un premio y que vale la pena. Bueno, tú te gradúas de matemática y querías como dejar el tema, pero te llega una oportunidad espectacular en Big Data e inteligencia. Ya nos cuentas que estudias ahí. Empiezas a contar un poco ya cómo te empiezas a volver experta y empiezas a tener una carrera espectacular hasta fundar tu propia compañía en temas de inteligencia artificial. Sí, cuando termino la carrera digo como, bueno, lo logré, hasta acá está bien, gracias. Y me hago como a un lado a empezar a pensar, empiezo con la chispa del emprendimiento, a pensar en qué negocio voy a montar, y llega uno de los mentores que más le agradezco el crecimiento que he tenido, y me dice, mira, en una empresa están haciendo un proyecto de Big Data y están buscando matemáticos, hay mucha falencia en matemáticas y estamos reclutando personas que tengan conocimiento en esto. Y yo le digo, como estás loco, nunca ni siquiera he escuchado qué es Big Data. Estamos hablando hace aproximadamente 6-7 años. No sé de qué me estás hablando, no, te agradezco, pero creo que no, pues no es momento para eso. Entonces, bueno, ese fin de semana empiezo a ver videos en YouTube, porque literalmente fue así, y me he quedado todo el fin de semana entendiendo que era Big Data, quienes estaban hablando de esto, y acá hago un paréntesis porque de quien aprendí y a quien le escuché y por quien me apasioné fue una mujer.
que se haya hecho como ese camino en un mundo tan tecnológico, y si las matemáticas son vistas desde una perspectiva muy masculino, pues el de tecnología y más el de datos sí que lo ha sido. Entonces también como qué inspiración aprendí de Carme Artigas, de Karma. La capacidad de análisis de datos para modelar las epidemias, en poder tener capacidad de acceder a datos que están distribuidos en múltiples sistemas. Ella es una española, yo creo que referente a nivel mundial, y en Europa ha hecho casi que las investigaciones y la regulación, los derechos digitales del ser humano. Y haber podido como tener esa experiencia de esa apertura mental desde una mujer ha sido muy inspirador. Así fue como empecé con ella, y ya luego me fui al MIT a certificarme en inteligencia artificial, porque pues lastimosamente en Colombia no tenemos como un alto nivel o un alto estándar de calidad en educación en estos temas, hoy sí, hoy hay más opciones, pero la mayoría de mis compañeros que hicieron la especialización conmigo terminamos casi por fuera, porque encontrar educación de alta calidad y de alto nivel en estos temas no era tan sencillo en Colombia. Hace 5 años pensar en inteligencia artificial todavía era muy pensado desde los robots, desde la automatización, y faltaba un poquito como de contextualización. Oye, Anita, tú pues ya efectivamente eres empresaria, fundas su propia empresa de Business Intelligence 360, el cual ya lleva funcionando más de 5 años. ¿Qué le puedes decir a los líderes y a las empresas que todavía no hayan tomado la decisión de aprovechar las ventajas que trae la inteligencia artificial, y que inclusive puedo decir, como era mi caso hasta finales del año pasado, o sea, hasta hace un mes, le teníamos miedo al tema de la inteligencia artificial? Yo sé que suena como si lo es tan sencillo, pero es como si no utilizaras el carro para ir a una distancia larga, como si no usaras el teléfono para llamar, o como si todavía hicieras cuentas a lápiz y papel de la nómina de tu compañía. Si yo te digo, hazme el listado de cada uno de tus empleados y ponles al frente el valor ingresado por la nómina y al frente cuánto le tienes que deducir, no sé, en impuestos, me vas a decir, eso yo no te lo puedo hacer manualmente. Y no utilizar la inteligencia artificial es como si yo te estuviera pidiendo que hicieras algo como eso de absurdo. Entonces el llamado es, imaginémonos un mundo sin internet, no tendríamos las posibilidades que tenemos hoy empresarialmente. Entonces no utilizar la inteligencia artificial es como negarnos la oportunidad de hacer una búsqueda en internet para algún tema que necesitemos desenvolvernos, y es perdernos la oportunidad de poder trascender, de ser sostenibles, de hacer parte de toda la revolución que estamos teniendo hoy de la inteligencia artificial. Es quitarle no solamente a la empresa el privilegio y la oportunidad de crecer, sino que es también quitárselo a los empleados, porque en la medida en que las empresas entienden que se tienen que transformar digitalmente, y esa transformación nos ha costado muchísimo durante los últimos 20 años, las empresas han invertido mucho en transformación digital. No es el momento de parar o de esperar a ver qué pasa, esperemos a ver qué hacen los demás, porque quien lo hace otra vez toma la delantera, porque se está incomodando, está pasando por ese proceso de adaptación mucho más rápido, entonces nos va a coger una gran ventaja. Y es un ejemplo que conocemos muy bien, pero que tiene que ver con tecnología. Fue lo que le pasó a Google. Google aprovecha un momento de crisis, de desorden en la información, viene, organiza la información, organiza los datos, crea su sistema de búsqueda, crea todo su sistema, y luego le dice a los demás, bueno, vengan ya si quieren, utilícenlo, y se abre al mundo, pero cuando ya tiene una ventaja competitiva casi que inalcanzable por mucho tiempo. Entonces no seamos quienes usan Google, seamos Google.
hagamos la tarea. No está 100% definida, hay mucha especulación al respecto, no importa, seamos jugadores de esta revolución y arriesguémonos. No cuesta nada, no cuesta mucho, podría costarnos lo que vale un Ferrari, yo siempre pongo el ejemplo, pero hay desde herramientas gratuitas, desde cursos gratuitos hasta cursos y certificaciones en las mejores universidades o implementación de herramientas de primer nivel muy costosas. Lo puedes hacer a cualquier nivel, pero hazlo, inténtalo. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Nuestras oyentes florecen con el podcast Instrucciones para Florecer. Esto dice Gladys Torrado. Son historias que se convierten en inspiración y luz. Realmente son un regalo maravilloso para el alma. Sigue con Instrucciones para Florecer. Compártelo con tus amigas que también les pueda gustar. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Primero quisiera obviamente pues yo sé que tienes temas de confidencialidad, lo que nos puedas compartir de un caso de éxito tuyo, de una empresa que haya dicho, ok, con juicio me le voy a meter a realmente aprovechar la inteligencia artificial. ¿Qué lograste en esa empresa? Antes de pandemia, cuando yo estoy haciendo la especialización que empiezo en todo este proceso de Big Data, en ese tiempo hablábamos de Data Driven Companies, una de las empresas que más le estaba apostando y que más traía Global Advisor a las juntas directivas empieza con un proceso de transformación que para ese momento era bastante visionario y decíamos, pero esta empresa está invirtiendo tanto en tecnología, está haciendo este proyecto tan ambicioso, ¿será que sí es el momento para invertir tanto en canales digitales, en expansión, en centros de logística, en conectividad con Estados Unidos, con Europa? Y decíamos, pero las ventas no están, no reflejan ese crecimiento, como que en algún punto decíamos, ¿será que sí? Y justo a los 2 años y al año y medio, donde ya el proyecto iba muy adelante, pero no 100% terminado, llega la pandemia. Y con la pandemia muchas empresas en esa incertidumbre, pues déjame decirte que esta empresa tenía preparado todo su equipo tecnológico, todo su sistema para poder atender todas esas ventas que se estaban dando a nivel mundial, y fue como ese periodo. Normalmente las empresas crecieron entre el 20 y el 21, el 22, el 21 y el 22 fueron crecimientos anormales, pero crecer en el 19 y en el 20 fue como, ok, esto sí tiene mucho sentido. Y esta empresa logra no solo sobrevivir a la pandemia con un número inmenso de empleados sin reducir su mano de obra, y logra ventas monumentales. Entonces, en ese momento yo digo, no hay marcha atrás, este es el camino y esto es prepararse para el futuro, y lo viví de primera mano con esta compañía y hoy para mí es referente. Otro caso de éxito fue una empresa sector financiero que empieza a ver su mercado y su público muy golpeado cuando empiezan a bajar todas las tasas. No sé si recuerdas cuando hubo todo este boom y el Banco de la República baja las tasas, los bancos bajan las tasas, y al ser servicios financieros pues dependes de la tasa. Entonces se empiezan a cortar como estas posibilidades dentro de la compañía y llega otro servicio financiero que termina siendo su competencia dentro de la misma rama y dicen, un momento, yo quiero con automatización de procesos y con mi mismo sistema poder crear esta otra línea de negocio. Siempre lo he soñado y creo que este es el momento. Y gracias a la tecnología que tenía en casa, en la compañía, monta toda una línea de servicios completa que le representa el 30% de la facturación anual. Y dices, wow, la tecnología hace que esto se haga realidad.
Anita, un tema que quiero que empecemos ya a centrarnos y es en el ser humano, porque hay muchas personas y hay todo el miedo de, bueno, ¿será que la inteligencia artificial se va a apoderar de todo y me voy a quedar sin puestos? O sea, ¿quiénes sí deben temer? ¿Quiénes deben reinventarse? ¿A qué nos debemos dedicar? Pues para poder aprovechar la inteligencia artificial y no temerle a la inteligencia artificial. Primero, yo creo que pensar que somos seres humanos en continua construcción y al estar en ese proceso, pues siempre vamos a tener que estar reinventándonos, reaprendiendo y desaprendiendo. Y esta es una oportunidad de decir, ok, yo soy profesional, pero el mundo cambió. Terminaste la carrera hace 3 años, no importa, el mundo cambió y cambió a una velocidad supremamente rápido. La terminaste hace 10 años, pues perfecto, estás en el mismo punto donde están los que terminaron hace 2, así que también es tu momento. O no tienes carrera, pues perfecto, porque nadie es experto en lo que se está hablando, así que te puedes volver experto. Entonces es que aprender, primero, a ser curioso, a poder decir cómo se hace esto, a aprender el computador y buscar, a no tener pereza de descargar la aplicación o las aplicaciones, a entrar, mirar, hay miles de contenidos. También hay que no sobresaturarse, hay que buscar una línea que te guste. Me gusta la estrategia, me gusta el liderazgo, me gusta, no sé, tengo un negocio logístico, tengo un negocio de exportación. Y empezar a buscar canales de YouTube, cuentas en TikTok, en Instagram, cómo impacta la inteligencia artificial, la industria energética. Te van a salir miles de videos, miles de contenidos acerca de esto. Y tu criterio, y en eso sí es en lo que te tienes que enfocar, es en saber qué te sirve, qué no, qué es verdad, qué no, qué es posible y qué no. Para eso es tu inteligencia, la inteligencia humana y el razonamiento que tenemos como seres humanos para poder decir esto me sirve y esto no, desde el criterio, porque hay mucha sobreinformación también, pero hay tantas fuentes que puedes empezar desde cursos cortos acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial hasta cómo desarrollar modelos de integración, hasta primeros pasos para utilizar inteligencia artificial en cualquiera de los negocios, para el emprendimiento. En el emprendimiento creo que hay un mundo de oportunidades hoy. Todo el mundo habla de desempleo, pero nadie habla de emprendimiento, y creo que ahí es donde va a estar como ese santo grial o esa oportunidad grande. Si bien vamos a ver que el empleo cambia, que los roles operativos, sobre todo los de primer nivel, empiezan a cambiar, pues que nacen otras oportunidades, y que si nosotros desde hoy empezamos con el entrenamiento en habilidades específicas, empezamos a tener esas habilidades tecnológicas yo no estoy diciendo volvámonos todos ingenieros de sistemas. Hace 5 años todos queríamos ser desarrolladores, hoy hasta los desarrolladores están asustados porque la inteligencia artificial crea código y no necesitas tener un desarrollador para hacer un aplicativo móvil, por ejemplo, para hacer una página web, que antes sí lo teníamos. Entonces yo creo que es como estamos todos en el mismo barco y todos tenemos que coger nuevas habilidades, y habilidades sobre todo que perduren en el tiempo. Y hay mucha información, buscar, no tener pereza, tomar nota, buscar referentes, empezar a analizar qué me sirve, cómo lo adapto, cómo ahorro tiempo, no perderse en el scrolling de las redes sociales, que al final pues lo que termina haciendo es quitándote tiempo, y hay mucha información terrorista que lo que dice es te sacan miles de máquinas que nos van a matar a todos, con películas que vimos iniciando los 2000, pero que hoy es haz tu asistente digital, crea tu propio robot, móntale tu proceso operativo y ve a tomar café por la mañana con tus compañeros de trabajo, o sal temprano de la oficina y ve a saludar a tus hijos, porque no vas a tener que responder la cantidad de solicitudes que tengas en el correo electrónico, por ejemplo. O sea, todo este tipo de cosas empiezan a cobrar mucho sentido, y al final es como humano yo cómo utilizo la tecnología. Yo te tengo que confesar que yo dije, bueno, antes de sentarme a esta entrevista quiero experimentar lo que es la inteligencia artificial, y con un curso
corto que tomé con Nicolás Uribe que te mencioné, ayer creé mi propio ChatGPT. Lo que hice fue subir la información de mi libro Florecer en invierno y ya con solo eso después le empecé a hacer, pues porque yo saco posts en Instagram, empecé a pedirle que me ayudara a hacer unos posts y yo no podía creer lo que estaba saliendo. Yo me pongo pues casi que a llorar, es decir, esto es magia, o sea, experimenté ayer y con una cosa súper sencilla lo que era el ChatGPT. Tú hablaste también de la importancia de que hay que tener nuevas habilidades. ¿Tú qué dirías que son esas nuevas habilidades que es importante desarrollar para uno reinventarse y mantenerse al día? Creo que la número uno y la que más me gusta a mí es el análisis, ser una persona analítica sobre lo que está pasando, una persona que es capaz de tomar decisiones. No es fácil tomar decisiones y a veces puedes tener todas las fuentes de información, pero no tomas la decisión. Y realmente los líderes dentro de las compañías todo el día están enfrentándose a tomar decisiones. Nosotros como personas dentro de las familias tenemos que tomar decisiones todos los días como emprendedores. Qué pena interrumpirte con mucho fake news. Entonces también uno a veces es como, no es capaz uno de leer tanta información y con fake news, entonces no creerle a todo y ser capaz de efectivamente analizar y tomar como la información correcta se vuelve algo súper importante, ¿o no? Así es, y ahí está el carácter, el análisis y el punto de vista como ser humano, que es una deuda que yo creo que la educación, el sistema educativo tiene con nosotros, y es darnos esa posición, ese tomar posición frente a una situación, no simplemente recibir información y que sea como lo decíamos antes, palabra de Dios, sino que sea esto es real, esto me conviene, esto se adapta a mí, esto sí me aplica. Entonces yo creo que es tomar mucha posición y tener criterio. En una de las empresas esta semana me decían, ten cuidado con la capacitación que le vas a dar al equipo porque yo no quiero que se vuelvan perezosos. Entonces es como suelto, pero realmente yo no suelto. Quiero entregar conocimiento, pero yo lo entendí como no me les enseñe tanto. Y al final no hay que tener miedo, hay que creer en las capacidades del ser humano y en la grandeza de lo que podemos hacer. Imagínate si hacíamos cosas grandes con las herramientas que teníamos, pues si tenemos más herramientas vamos a poder hacer mucho más. Entonces también es como esa ambición de hacer cosas grandes, de las empresas evolucionar, de llegar a mercados que no conocemos, de ampliarnos, de decir, no sé, voy a venderle a Centroamérica, voy a venderle a Estados Unidos, a Europa, a Asia, y sin tecnología eso no lo podemos hacer. Entonces es no temerle a lo grande y hacerlo con tecnología. Anita, tú hablas de la importancia de reinventarse, que además resuena muchísimo conmigo porque uno de los capítulos de mi libro justamente habla de eso. ¿Qué crees que debe tener un ser humano para poderse estar reinventando permanentemente y como no quedarse atascado en la vida? Capacidad de adaptación, adaptarse a los cambios, y esto es un cambio. Esto es un cambio y quienes se adaptan más rápido son quienes sobreviven o quienes mejor sobreviven o mejor viven, porque logran encontrar ese espacio que está desatendido y desde ahí se reinventan, renacen y crean su espacio, o sea, abren su cupo dentro del ecosistema en el que se encuentran y gracias a esto toman ventaja y posición, y cuando los demás llegan ya probablemente va a haber pasado mucho tiempo. Entonces, si te adaptas rápido, si entiendes rápido el mercado, esto hace que evoluciones y que estés en un nivel de ventaja, que yo creo que en cierto punto esa es como la gran diferencia que existe en el ser humano, y es quienes toman la ventaja. Obvio, hay circunstancias que ya por sí mismas te dan ventaja, pero también hay seres humanos que agarran lo que tienen y lo vuelven ventaja. Entonces yo creo que eso hace parte de esa capacidad de adaptación que tengamos en este momento. Yo no creo que sea de crisis, sino de cambio y de transición. Muchos lo verán como crisis y para algunos será crisis, pero para otros simplemente es parte del proceso porque están abiertos al cambio constante.
tú obviamente estás montada en la ola, ¿no? Y eres de las que está innovando, cambiando. Al principio de todo esto, ¿en algún momento sentías como miedo? O sea, ¿y cómo haces tú cuando sientes miedo para enfrentarte al miedo? Sí, me he sentido retada muchas veces y he sentido como ese síndrome del impostor. También me ha pasado como jugadas, pero algún día aprendí en una de las clases. Yo tengo alma de estudiante y me meto a cuanta clase hay. En una de las clases decían que la forma de vencer ese síndrome era teniendo un plan, y yo para eso sí que soy buena, para hacer plan y el plan del plan, y para tener un plan A, B, C, si esto no me funciona. Y aprendí que para no dudar o para vencer ese miedo, simplemente haz un plan y ejecútalo. Y cuando tienes un buen plan, pues al final del ejercicio el resultado va a ser el esperado, porque estás controlando las variables que podrían jugar en tu contra. Y si no sale, no pasa nada, haz el plan del plan para salir de ese mal resultado, y creo que al final no hay otra opción de que el resultado sea el esperado. Puede que no en el tiempo que lo estás esperando, puede que no se dé como tú lo piensas, pero si trabajas todos los días como con pasión y con amor por lo que estás haciendo y bajo el norte al que vas, pues todo valdrá la pena. Y en ese camino probablemente te equivocarás, perderás, el plan cambiará o el norte cambiará, pero siempre seguir hacia adelante, porque ya sabes para dónde vas. Si lo tienes claro, yo voy a llegar a este punto, pues no importa cuál es el camino, no importa por dónde me voy a ir, pero yo sé que voy a llegar allá. Yo creo que se vencen todos los miedos porque tienes una estructura que te soporta, y cuando tienes eso es muy improbable que no salgan las cosas como esperas. Y a veces también me coge la ola y me tira a la playa. También me pasa. Y ahí descansas un poquito, también se vale descansar. Sí, también se vale mirar cómo otros surfean. Tu empresa nace en Colombia y ahorita, justo en este momento que te estoy entrevistando, estás en Miami, estás abriendo en Estados Unidos. Uno pensaría pues que los grandes avances y las compañías más avanzadas en inteligencia artificial están allá. ¿Qué ventajas crees tú que tienes, pues, que te está ayudando a entrar y a penetrar el mercado de Estados Unidos con inteligencia artificial? Es súper casual porque justamente ayer estaba en un evento de fondos de inversión que están mirando hacia Latinoamérica, y esa era una de las preguntas: ¿por qué un founder debería llegar a Estados Unidos y en especial a Miami? Y es porque si estás buscando capital de inversión, que yo creo que en tecnología las empresas vivimos de eso en cierto modo, un inversionista va a creer mucho más en la estabilidad de una persona que está haciendo empresa desde Estados Unidos, pero con su equipo y manejando sus costos desde Latinoamérica en general, no hablemos desde Colombia. Y pasa algo muy importante en Latinoamérica en general, y es que nosotros sí que vivimos del cambio, sí que vivimos de la incertidumbre del gobierno, del ambiente, del sistema económico, del sistema educativo, de las reformas. Todo el tiempo estamos en constante cambio, entonces siempre estamos en ese proceso de tener nuevas ideas, de resolver necesidades. En Estados Unidos hay mucha parte de las ecuaciones que ya están resueltas, de las necesidades que ya están controladas, mientras que en América Latina está todo por hacer. Entonces, si bien desde Estados Unidos hay una visión de estabilidad, el apetito de riesgo y el apetito de inversión se traslada para Latinoamérica. Entonces yo creo que de alguna manera es ese puente entre el mundo tecnológico, no solamente en Latinoamérica, es África, es India, pero pues hablemos nosotros de lo que nos corresponde y donde podemos generar impacto, y es ese puente entre las necesidades de las empresas que están naciendo y del emprendimiento local puesto en los ojos del mundo. Creo que es de lo que hablábamos ahorita, pensar en grande. Pensar muy en grande, me parece muy bien. Óyeme, y paralelo a tu negocio principal, pues tienes también otro negocio que se llama Propósito 30, que se dedica a identificar y controlar fake news, o sea, noticias falsas online. Cuéntanos un poco de dónde surge este interés y qué haces ahí también en esa empresa. Majo, ese es otro mundo, es un mundo de redes sociales, de desinformación, de información masiva, de geopolítica,
de narrativas sociales, de intereses políticos. Ahí ya sí hay un universo muy amplio sobre lo que es Propósito 30 y es... Propósito 30 es un poco pensar en ese 30% de la población que no tiene acceso a información de primera mano, que todavía siguen creyendo mucho en lo que hay en redes sociales, que no van a contrarrestar fuentes de información, sino que creen en lo que le dice el vecino, el amigo. Es una narrativa que hemos visto política durante los últimos 50 años, entonces es contrarrestar un poquito como toda esa desinformación y poderle dar la oportunidad a las personas de conocer puntos de vista. Puede que sean puntos de vista que no sean correctos, pero al menos conozca diferentes narrativas y sobre todo desde las fundaciones, desde las empresas, contar esos testimonios de lo que la empresa crea en el ecosistema ciudadano y de cómo le permite a la clase baja llegar a la clase media y a la media perpetuarse de alguna manera en la estabilidad económica que le permite esta clase que es aspiracional y poder influir un poquito en ese cambio de narrativa, porque hay mucho interés en todas las narrativas sociales que se crean a partir de la desinformación y de las fake news. Entonces un poquito bajarle como el reflector a ese tipo de información y abrir la oportunidad para el debate, para la conversación, para bajar el odio, la polarización que se da tan fuerte dentro de las redes sociales por medio de estructuras que lo que están buscando es desestabilizar los sistemas. Entonces es entender un poquito toda esa parte que conlleva la información masiva y los grandes volúmenes de información cuando están estructurados bajo un bien común y esperado y que no siempre se fines buscando el bien de las sociedades. Entonces es contrarrestar un poquito ese impacto que hay. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Mariana Aguad, de Por qué le gusta el podcast Instrucciones para Florecer. Porque me ha brindado la oportunidad de conocer las historias de mujeres de carne y hueso que son valiosas y luchadoras y con las cuales me he identificado y me han inspirado de una manera tremenda. Historias que reafirman que la vida no es lineal y que a pesar de los desafíos hay que atreverse a vivirla con toda. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. ¿Qué es para ti florecer como mujer? Florecer como mujer es desarrollarse profesionalmente o personalmente desde la libertad de pensamiento, desde escoger la carrera que te gusta, desde pensar en que el mundo es muy grande y el discurso es muy amplio como para encasillarse en conversaciones que no aportan. Es pensar en el desarrollo personal desde la libertad. ¿Y cuál dirías tú que son tus instrucciones para florecer? Mis instrucciones para florecer: dedicarse a lo que te apasiona, seguir la intuición. A veces cuando se sigue la intuición se toman decisiones difíciles, pero al final también, como lo decíamos, con la preparación el resultado va a ser la convicción de que seguiste ese sueño, sin importar el resultado. ¿Cuál dirías tú que es tu superpoder? Yo creo que mi superpoder es hacer realidad las ideas y los sueños, es volver tangible una idea. Creo que es ese. Anita, ¿cómo haces tú, cómo es tu proceso para efectivamente tangibilizar las ideas? Yo creo que tengo un sentido del logro hiperdesarrollado y me encanta ir detrás de esos ideales cuando algo se me mete o cuando pienso que algo lo puedo lograr, no descanso hasta hacerlo, y esa convicción y la perseverancia hacen que se materialicen. Y cuando no está fácil, creo que me meto con
como con más empeño hasta que lo logro y me atrevo. Creo que he perdido mucho el miedo, creo que hace parte de eso el poder de volver las ideas realidad y es no tener miedo. Creo que eso hace más fácil el proceso. Y por ejemplo, en el proceso, ¿te has equivocado, la has embarrado? Porque mucha gente dice, no, he perdido el miedo, pero muchas veces persiste allá abajo el miedo de equivocarse uno. Me he equivocado muchas veces y me sigo equivocando. Hay decisiones que tomo en el día a día que a veces me hacen tener reprocesos. Hay empresas y hay ideas que he logrado materializar, pero que no he logrado que sean exitosas. He cambiado de parecer. Entonces ya fue lo que pensé en algún momento, pero ya la idea cambió, ya el mercado cambió, la situación por la cual nació cambia y toca ahí otra vez reinventarse y mirar hacia dónde seguir. Y ahí hay una línea muy delgada en entender cuándo hay que decir no más, hasta acá llegué, pero porque lo intenté todo, y no el no más porque ya no me gustó, porque no fue lo que esperé, entonces cambio de idea. No. Está bien cambiar a tiempo, pero no está bien no intentar y no intentar hasta el final, hasta decir, no, realmente no hay más que yo pueda hacer por este proceso y está bien, lo dejo ir. ¿Le temes a algo en la vida? Le temo a sentirme sola estando conmigo misma. ¡Wow! ¡Auxilio! Le temo a esa soledad. No, increíble, en un mundo pues donde hay como tantas comunicaciones y las redes sociales y muchas veces eso lo que hace uno es alejarlo y no permitirle que cuando uno está con uno mismo, o sea, como uno muchas veces se evade querer estar como uno mismo, ¿no? ¿Y cómo haces tú para efectivamente no trabajarle a ese tema? Porque siento que es un tema que no todo el mundo tiene solucionado y que hay que trabajarle. Yo creo que las compañías, las personas que acompañan tu camino, los amigos, la familia que también uno escoge, las personas que le llegan a la vida, yo creo que es valorar mucho ese entorno y ese círculo que está con nosotros, que nos acompañan, los amigos de verdad, los que pasaron y ya no están, pero que probablemente en algún momento vuelvan o que ya definitivamente no hacen parte de esa vida que tienes o de ese momento que tienes, pero siempre valorar mucho como esas personas que conocen y no que caemos muchas veces en eso, esta persona me podría servir para esto o te sientes utilizado en muchos casos. Es más como crear esas relaciones de valor, de compañía, de gratitud, de te contribuyo, de pensar empáticamente en lo que el otro podría sentir o de estar en el momento que el otro necesita. Como ha estado contigo, creo que crear esas relaciones estrechas son fundamentales para vencer ese miedo, que no está resuelto todavía, pero que creo que ese es el plan para no sentirlo. ¿Cuál dirías que es tu mayor logro? Mi mayor logro, yo creo que es inspirar a las personas que están alrededor mío a que los sueños sí se cumplen y que si trabajas duro por lo que quieres, el resultado es cumplir ese sueño y ese propósito. Creo que es esa inspiración en los demás. ¿Tú qué legado quieres dejar al morir? Que no importa qué tan grande sea como esa idea o ese sueño que tienes, siempre si trabajas por él lo vas a poder cumplir. Y no importa qué tan grande sea la universidad en la que quieres estudiar, qué tan grande sea el sector o la industria que tú quieres impactar, si lo tienes en tu cabeza, si lo trabajas todos los días, lo puedes lograr. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir? Me gustaría que fuéramos más humanos dentro de un mundo muy deshumanizado. Me gustaría que desde las empresas, desde las instituciones, desde los seres humanos, desde nosotros como personas, nos pusiéramos más en el lugar del otro y no estuviéramos simplemente buscando hacer transformaciones por
productividad y por cumplir ciertos KPIs y ciertos desempeños, sino que nos enfocáramos en dejar legado en las personas que están con nosotros, quienes trabajan con nosotros, en hacerles mejor sus vidas, está bien que nos llevemos al bolsillo una parte de las ganancias, porque obviamente los negocios son para eso, pero que también retribuyamos un poquito lo que la sociedad y lo que el mundo nos ha dado, y en este tiempo y sobre todo en este mundo de tecnología nos volvemos muy ambiciosos con el humo de lo que vendemos, y en inteligencia artificial sí que está pasando, que creemos que somos los dueños del mundo porque tenemos ideas y porque cuando damos un discurso no todo el mundo entiende lo que estamos diciendo, entonces creemos que la estamos rompiendo y dejamos de pensar en lo que están sintiendo las personas para las que estamos desarrollando lo que estamos haciendo, que más que admiración o más que un mensaje de esperanza, lo que están es asustados por lo que se está haciendo. Entonces un poquito de humanidad me gustaría. Muy bonito. Tú has mencionado varias veces la importancia de la empatía con los otros, de los sentimientos de los otros. Siento que también hay un tema muy importante de responsabilidad, ¿no? Este poder que me da la inteligencia artificial, esta capacidad que tengo, ¿para qué la uso, no? El para qué, y que no sea solamente para un beneficio exclusivamente personal, sino también poder impactar positivamente la vida de otros. Así es, porque vemos cómo se empiezan a centralizar los recursos del mundo en 4 o 5 empresas, en ciertas industrias, y el 1% de la población tiene el 40% de los recursos económicos del mundo, y está bien, está perfecto, se lo han ganado, pero que no tengamos todos esa metodología de vida o esa forma de pensar en que tengamos más y más y más dinero cuando al final lo que estamos haciendo es, nada nos cuesta dar un poquito de eso, y no es dar como de regalo, sino es dar en capacitación, es dar en oportunidades, es dar en espacios, es dar en escuchar, en formación, en crear espacios de oportunidades, en apoyar al emprendimiento, en no, ¿cómo se dice?, canibalizar el mercado, en que las oportunidades, haya más democratización de las oportunidades, no en el mal sentido de la palabra democratizar. Tú que has estado sentado ahí para las personas, digamos, del común, que oímos tanta información, o sea, ¿qué nos recomiendas para uno poder tener un poco como de astucia y no dejarse enredar con los fake news, y para uno poder como identificar, digamos, como cuál es la realidad? Que obviamente pues la realidad depende de quien lo mira, y puede haber un mismo evento y 2 personas verlo totalmente diferente, pero ante el fake news, ¿qué hacer? Espacios como este, Majo. Espacios como este, por ejemplo, donde visibiliza el impacto que tienen las mujeres, las comunidades, las empresas a las que estas mujeres representan, el impacto social que se genera, es crear narrativas de esperanza. Como creador de contenido, este tipo de espacio, pero como el receptor de la información, es tener un poco de sentido común, de entender cómo funciona el sistema, qué es posible, qué no es posible. Otra vez volvemos al punto de tener criterio, de tener punto de vista y de ser analíticos. Lo que hablábamos de las habilidades que teníamos que tener para sobrevivir a la era de la inteligencia artificial, no es solamente por la era de la inteligencia artificial, sino que es en realidad por los seres humanos, que tenemos que estar siempre atentos y alertas a lo que nos están diciendo, y tener un poco de sentido común que nos ayude a determinar esto si es verdad. Y el problema, Majo, es que estas narrativas son tan repetitivas que cuando dices muchas veces una mentira se vuelve una verdad. Existen los algoritmos de las redes sociales que en cuestión de 24 horas viralizan un mensaje y ya no tienes cómo borrarle la huella digital que creó. Entonces ahí hay que tener muchos espacios de conversación, muchos espacios como este de cambio en la narrativa que se está dando. Tendrán que haber líderes también que pongan la cara y salgan a desmentir a quienes se están encargando de crear todo este espacio, y sobre todo mucha ayuda de la tecnología para esto, porque en algún espacio lo hablábamos, es como ir a una guerra que
porque hay unos que están con arsenales y con armamento de primer nivel y los otros van con palos de escoba. Pues hay una desigualdad muy notoria y esa igualdad te la da la tecnología, el entendimiento, el casi que burlar el algoritmo y darle la vuelta para neutralizar, que es una de las palabras que se utilizan dentro de la escucha social y la analítica y el procesamiento del lenguaje natural, que es un mundo muy técnico, pero que se empieza a usar para neutralizar toda esa desinformación y sin lugar a duda debería de ser una iniciativa pública de mantener control sobre la desinformación. Anita, ¿qué viene para ti a futuro? A futuro, quiero dejar un legado país para las empresas, quiero crear la junta directiva del país donde estemos todos los líderes pensando no solamente individualmente, no solamente como empresas, sino estar pensando todos en país. Eso viene. Me parece hermosísimo y qué bonito donde los líderes se pudieran unir pues para pensar en el bien de verdad de todo el país y sin tantos pues como odios y sin tantos extremos, sino realmente pensando en el bien de todos. ¿Cómo se pueden contactar contigo, Anita? Bueno, conmigo por LinkedIn como Ana María Valderrama o mi correo electrónico avalderrama@bi360.com.co. 1.000.000 de gracias. Este es un tema apasionante, por lo menos a mí me queda la importancia de empezar a entender, ¿o no? Es empezar a leer, meterse a ChatGPT, experimentar, errar, equivocarse, reírse, preguntar y tratar de empezar a montarse en la ola definitivamente para reinventarse y no dejarnos quedar de esta nueva cuarta revolución industrial como tú la llamas. Así es, y no solamente ChatGPT, descarguen también Copilot de Microsoft, descarguen Bard de Google, porque tampoco podemos entrar en la única verdad. Para iniciar, ChatGPT perfecto, pero empecemos también a contrarrestar información con los otros chats, que al final va a ser la manera también de dar nuestro punto de vista. Así es, bueno, pues muchas gracias, Ana María, y bueno, espero verte nuevamente muy pronto. Ana María nos compartió muchísima información muy valiosa, por lo menos a mí me quitó una cantidad de falsas creencias que tenía sobre la inteligencia artificial y me animó a meterme aún más y a profundizar en este tema. Me quedo con la importancia de incomodarnos, hacer la tarea con disciplina, tomar las decisiones difíciles para de esa manera uno poderse reinventar constantemente y sobrevivir a la cuarta revolución industrial. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.